Hola, ¿qué tal? En esta semana pues vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central en el apartado de videos. Tenemos en esta descripción de lo que son las medidas de tendencia central. Tenemos lo que significan, cómo se representan y algunos ejemplos en video que nos muestran esta parte de cómo es la moda, la media, la mediana, de forma básica y en su forma de datos agrupados. Aquí en los videos tenemos para moda, media, mediana y cuando se encuentran en una tabla de distribución de frecuencias. Después de esto, pues pasamos nosotros a la parte práctica que nos va a ayudar a entender cómo resolver estos ejercicios y que serían para esta semana. En esto tenemos pues lo que sería ejercicios de moda, de media, de mediana, de cada uno de ellos. En el cuestión de lo de la mediana, pues tenemos una fórmula que nos dice que cada uno de los elementos es dividido entre el total de los elementos. En la parte superior, pues se suman estos elementos. Esto recordado cuando nos enseñan en la primaria, pues es como un promedio. En el cual es el total de los elementos que nos estén dando, o los números, dividido entre la cantidad del cual son. Para representar esto tenemos la letra X barra que nos va a hacer entender o nos va a representar este promedio o esta media aritmética que es como mejor se conoce. Y tenemos la suma de los elementos de x1, x2, x3 hasta xn. Y todo eso dividido sobre lo que sería n, que es el total de elementos con los cuales nosotros estamos trabajando. En esta parte media que se muestra aquí, pues vemos que es la representación de sumatoria, ese símbolo que vemos ahí, pero al final pues nos muestra de manera sencilla esto que es la suma de los elementos entre el total de ellos o un simple promedio. Cada elemento está aquí representado en su texto, que el primero es media aritmética, después x, que es el valor de cada elemento, y n, que es el total de los elementos seleccionados. Para entenderlo de mejor manera, hay que diferenciar de la X con una rayita en la parte superior y de la X normal que está sin barrita. Entonces se le conoce como media aritmética o también como X barra. Ahora bien, para nosotros darle solución a un ejercicio, procedemos con el que está aquí, que es determinar la media aritmética de los números 18, 13, 15, 22 y 20. Lo primero que vamos a hacer es poner el símbolo que es pues X barra. Esto va a ser igual a cada uno de los elementos. En este caso es 18 más 13 más 15 más 22 más 20. Y todo esto dividido entre el total de elementos, que si los contamos, 2, 3, 4, 5, tenemos que son 5 elementos que va a estar en la parte inferior. Lo siguiente que debemos de hacer es pues sumar cada uno de estos elementos que nosotros hemos colocado en la parte superior y nos dan un total de 88 dividido entre 5, pues con esto podemos nosotros obtener nuestro resultado final, que sería de 17.6. Ahora aquí en esta parte lo que analizamos es la fórmula para la media aritmética cuando se encuentran las frecuencias y tenemos un ejemplo donde nos dan estos elementos que se acompañan con estas frecuencias. Es casi igual al ejercicio anterior, solamente que ahora se encuentran con unas frecuencias, las cuales según la fórmula nos dice que hay que multiplicar.
Lo primero que se tiene que realizar pues es igual como en el caso anterior, poner el símbolo de X con la barra en la parte superior y ahora procedemos a colocar cada uno de los números de los elementos acompañados con sus respectivas frecuencias. El primero de ellos es 12, que se multiplica por 5, más el siguiente de ellos, que es 16, y se acompaña con su frecuencia de 3. El siguiente elemento, en este caso, es el número 18 y que se acompaña con su respectiva frecuencia de 2. Y finalmente, tenemos nosotros el dato de 15 y que se acompaña con su frecuencia de 4. Y todo esto dividido entre el total de los datos o de los elementos que, haciendo la suma, nos dan un total de 14. Realizando las operaciones, en el primer momento, espacio, tenemos 12 por 5 son 60, más 16 por 3 nos dan un total de 48. Después, 18 por 2 nos dan un total de 36 y finalmente 15 multiplicado por 4 nos da el total de 60 dividido entre 14. Ahora el siguiente paso es que nosotros tenemos que realizar la suma de los números de la parte superior para poder después dividirlo entre la cantidad que tenemos abajo. X barra es igual a un total de 204, que es la suma dividido entre 14, y eso nos da con la calculadora 14.57. De esta manera, pues tenemos el resultado de una media aritmética que se encuentra con frecuencia. Aquí hacemos mención que la frecuencia es las veces que se repite un número o un elemento. Por ejemplo, si nosotros vemos que si 10 personas tienen la edad de 15 años, entonces los elementos sería la cantidad de personas que tenemos y los años serían la característica y sería esa frecuencia de las veces que se repite ese mismo patrón. Entonces, a eso se refiere que es una media aritmética con frecuencia. Tenemos también en el caso de que está la media aritmética ponderada, se resuelve exactamente igual, solamente que la parte de la media aritmética ponderada cambia de letra, de ser una F en la de frecuencia, media aritmética con frecuencia, a una letra W para representar al peso o a la ponderación. En el libro que estamos utilizando como guía, vemos estas diferencias de letra en la fórmula que nos van a ayudar a entender de mejor manera esto que estamos aquí observando. Ahora bien, tenemos nosotros lo que es la media aritmética para cuando los datos se encuentran de forma agrupada. ¿Qué es esto o qué quiere decir o qué significa? Pues que los datos se encuentran en una tabla de distribución de frecuencias. En lo que es la tabla de distribución de frecuencias nos referimos a que los datos ya son muchos, ya son una cantidad considerable y que no nos conviene realizar las operaciones de forma individual como lo hacíamos anteriormente, sino que ya se agrupan en una tabla y se van clasificando por rangos. Y esta tabla de distribución de frecuencias pues cuenta con la aplicación de tres fórmulas. En el primero de los casos es la fórmula por el método largo, que se representa por X barra al inicio de, y esta nos indica que es la sumatoria de frecuencias multiplicada por cada uno de los elementos y dividida entre el total de elementos. También está el método corto y el método clave. Ahora bien, nosotros vamos a trabajar en este ejemplo, en este momento, con el método largo y resolviendo un ejercicio
para que se pueda resolver las actividades de esta semana. También están el método corto y el método clave que pueden ustedes revisarlo en nuestro manual, en nuestro libro guía y por el método que les sea más sencillo resolver un ejercicio, pues lo van a poder realizar. Bien, ahora aquí lo que tenemos pues es un ejercicio para resolver una media aritmética por medio de una tabla de distribución de frecuencias y con la fórmula que anteriormente nosotros acabamos de revisar. En este ejercicio pues nos dice que son los participantes a un congreso de informática en la ciudad de Querétaro, donde estuvieron participantes de diferentes edades y que se clasifican en ciertos rangos, que se clasifican en ciertos intermedios de edades y se van colocando estos elementos. Para una mejor solución a este ejercicio, nosotros vamos a ayudarnos de Excel para poder realizarlo por medio de fórmulas y que nos sea más exacto el resultado final y que no vaya a haber un error de dedo al momento de capturar la información. Bien, pues una vez que nosotros tenemos los datos en Excel, mm, pegamos aquí la fórmula por el método largo que nos dice que es la frecuencia multiplicada por X, cada elemento, y dividida entre N. Y el total de este N sería el total de participantes a este Congreso de Informática en la ciudad de Querétaro. Tenemos los intervalos que van de 24 a 28, de 29 a 33, etcétera. Tenemos la frecuencia y tenemos en primer lugar X que lo vamos a calcular de la siguiente manera. Ponemos el signo igual, abrimos paréntesis y ¿qué es X? Pues es el punto medio de los intervalos o de las edades. Es decir, el primero sería de 24 a 28. Estos dos datos se suman, 24 más 28, se cierra paréntesis y lo que salga lo dividimos entre 2 porque es el punto medio, la mitad de esas edades, que nos da como resultado 26. Después para el siguiente que sería de 29 a 33, pues nosotros lo podemos calcular de forma mental, pero con Excel arrastramos la fórmula y nos da cada uno de estos elementos de forma directa. Entonces ya tenemos lo que son los elementos de X para cada uno de nuestros casos que se muestran aquí y que es el ejercicio que se nos estaba dando concuerda con lo que acabamos de obtener en Excel. En algunos casos, pues estos datos no se nos dan en el ejercicio y nosotros tenemos que calcularlo, que es el punto medio. Ahora bien, veamos que tenemos nuestra frecuencia y tenemos nuestra marca de clase, que es X. Ahora vamos a hacer la multiplicación de F por X, ponemos el signo igual, seleccionamos la frecuencia, que sería 8 en el primer caso, multiplicado por X, que sería 26, y nos da un total de 208. Arrastramos la fórmula y nos da la multiplicación de cada uno de estos elementos que nosotros tenemos aquí. Ahora vamos a aplicar la suma de todas estas multiplicaciones que acabamos nosotros de realizar, es decir, de 208 más 527, etcétera. Entonces, para hacerlo de forma rápida, ponemos el signo igual, la palabra suma, aplicamos la fórmula del intervalo que queremos sumar y nos da el resultado de 3616, que ya sería toda la parte de arriba de nuestra fórmula. Finalmente, tenemos que dividir entre n, que es el total de datos, y nosotros el total de datos lo tenemos que es de 96. Entonces, tenemos que nuestro x barra va a ser igual a la división de nuestra sumatoria de fx dividido entre n, que sería 96 y nos da un total de 36.6, es decir, que la edad promedio de los participantes a este congreso de informática en la ciudad de Querétaro es de 37.6 años. Aquí pudiéramos ya finalmente dejarlo así con todos estos decimales o optar, como es el resultado final, redondearlo a 37.7 años o dejarlo con dos o tres decimales, pero lo más recomendable sería con uno. Ahora pasemos a lo que es la mediana. Y la mediana, pues vamos a entender que es el punto medio
de una secuencia o una serie de datos que se nos estén presentando. Para esto, la cantidad de datos que nosotros tengamos que calcularle la mediana, una de las reglas principales es que tenemos que ordenar estos datos, ya sea de forma ascendente o de forma descendente. Ese sería el primero de los pasos. Una vez que los datos se encuentren ordenados, el siguiente punto a considerar es que nosotros analicemos si es un número par o un número impar del total de datos. Si fuese un número impar, pues tiene que haber la misma cantidad de datos tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho, y el número que quede exactamente en el centro, ese sería la mediana. Si el número de datos total es par, pues me va a quedar la misma cantidad de datos tanto hacia la izquierda como a la derecha. Entonces, en el centro me estarían quedando dos de estos datos. ¿Y qué es lo que procede con ellos? Pues se van a sumar y se van a dividir entre dos, y este dato es lo que va a fungir como mi mediana. Ahora bien, para resolver este ejercicio, pues sería ordenarlo. El primero de los datos, o el más pequeño, sería el 24 y lo vamos a tachar. Aquí recomendable de menor a mayor en este caso. Igual lo podemos hacer de mayor a menor, pero más conveniente del número más pequeño al más grande. Entonces, vamos a ir tachando cada uno de estos datos para que después no se nos confundan y los volvamos a tomar o los repitamos. Entonces, una vez que los vamos colocando, los vamos tachando del total de la serie de datos para que así sea visualmente más fácil identificar cuáles son los que nos quedan. Una vez que tenemos ya ordenados los datos, pues vamos nosotros a proceder a contar cuántos datos son los que tenemos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 9 datos, lo cual nos indica que es un número impar, que era lo que mencionaba hace un momento. Entonces nos tiene que quedar la misma cantidad de elementos del lado izquierdo y la misma cantidad de elementos del lado derecho. En este caso serían 4 y 4. Y el número que queda en el centro, ese sería mi mediana. Entonces tenemos aquí una mediana de 27. Y pues es un proceso bastante sencillo para nosotros hacer este cálculo. Si el número de datos fuera par, entonces, como lo mencionamos hace un momento, me quedarían 2 en el centro, y de estos dos, pues se suman, y lo que nos salga de esa suma se dividiría entre 2 y ese sería mi resultado, ese sería mi mediana. Entonces, de esta forma se le daría solución. Finalmente, para terminar, si tenemos estos números para calcular una moda, pues es el dato que más se repite. En este caso, pues sería un 4. Si nosotros recordamos los principios de lo que es la moda, sabemos que hay de una sola moda es unimodal, si hay dos sería bimodal, o si hay más de dos son multimodal. Entonces, de esta forma sería muy sencillo. Las actividades de esta semana pues serían el cálculo de moda, media y mediana de estos que acabamos de ver y de analizar.